estamos recién partiendo por si acaso. Lo único que he hecho hasta ahora es crear un componente que se llama producto y la idea es acá reemplazar lo que tenemos en la lista de productos, que hasta ahora es esto, solo esta cosa fea, que lo tenemos en una vista view, o sea, en una vista PRB de Rails, y lo queremos pasar a un componente view. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mostrar este componente view en Rails, y para eso vamos a hacer solo como un hello world. Le puse mayúsculas sin querer. Un hello world, y queremos mostrar este hello world en vez de los productos. Entonces, primero vamos a hacer como lo más naive, digamos. Me equivoqué. Y vamos a hacer aquí product. Vamos a copiar esto. Vamos a hacer eso y vamos a ver qué pasa. Ah, se me olvidó sacar esta cosa. Ah, maldita sea. Ahí. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. No se muestra nada. Nos tira algún error, nos tira el error. Nos dice unknown custom element. O sea, no nos está reconociendo el producto. Y eso es porque para poder usar un componente view en una vista de Rails, tenemos que agregarlo acá, en el application.js que vive en javascript/packs, que esto le dice como cuáles componentes están disponibles para ser usados en vista de Rails. Vamos a reemplazar este app, porque es un componente de ejemplo que no vamos a usar. Entonces vamos a hacer product, y lo declaramos dentro de la instancia root de view que va a estar en nuestra aplicación, y lo declaramos como uno de esos componentes. Entonces le hacemos product acá, pum, y con eso si vamos acá, tenemos hello world, maravilloso. Entonces con esto ya sabemos que estamos usando el componente. Y una cosa que les quiero mostrar acá que es choro, es el uso de Webpack Dev Server, que se preocupa de recargar la aplicación cada vez que yo hago cambios al JavaScript. Entonces, si aquí pongo Hello World 2 y guardo y vuelvo al browser, sale Hello World 2 al tiro sin yo tener que recargar la página. Y eso se hace, y eso funciona porque yo tengo corriendo el servidor de Rails y en otra pestaña tengo corriendo bin/webpack del server. Vamos a la carrera. Y esto es lo que se preocupa, si se fijan, si yo hago un cambio acá de nuevo, hacerlo 3. Esto recompila el JavaScript y recarga la página sola. Entonces es como Oye, un tip. yo tengo una duda. Cuéntame. Y no hay que instalar nada, o sea, uno abre la otra consola nomás y puedo usar eso. Es algo que debería venir configurado en los productos que fueron creados con Potasio. Entonces, no debería tener que instalar nada extra. Ya. Si tenéis problemas, habría que revisarlo, pero en teoría no deberíais tener problemas. ¿Cuál es el comando que se corre para eso? Es bin, bin, B larga IN, /webpack dev server. Ya. Lo siguiente que vamos a hacer es, en vez de mostrar este Hello World feo, vamos a mostrar algo del producto. Y con esto vamos a introducir el concepto de props. No les expliqué aquí las partes del componente. El componente de Vue tiene como dos partes. Una es el template, que es el HTML que se va a renderear. Y una es el script, que es el JavaScript, que es definitivamente el JavaScript que se va a ejecutar. Y este export default es como la configuración del componente que se está creando. Entonces, una de las cosas que yo puedo configurar en este componente es las props, que es un objeto que describe las props que puede recibir. Las props son como parámetros, por decirlo de alguna forma, que va a recibir el componente y que él puede usar para definir su template o definir lógica, cosas así. Entonces vamos a definir una prop que sea product, y esto se describe con dos cosas. El tipo de la prop, que en este caso va a ser un object, y vamos a decir que la prop es requerida. Una pregunta chica, ¿esa prop puede ser tipo function? Sí, pero no vaya a haber mucho eso en Vue, porque eso es como un estilo un poco más de React,
porque acá las funciones no se pasan tanto como en React, que se pasan como props, sino que acá se ocupa otro concepto que lo voy a explicar más adelante, que se llama eventos, que es pues, como la comunicación entre padre e hijo se hace por lo general con eventos más que basando funciones como props. Ahí más adelante va a quedar un poco más claro eso. Ya, entonces ahora tenemos el producto y podemos hacer acá product.name y le vamos a poner acá una clase para que sea un poquito más bonito. Para tener exactamente lo que teníamos antes, vamos a poner product.name. No le hemos pasado el producto, entonces ahora esto alega, me dice que no se ha pasado la product que era requerida, entonces hay que pasársela. Y esto en Rails se hace de la siguiente manera. Dos puntos product igual. Ahora las comillas, hago esta cosa de Rails y le paso el producto convirtiéndolo a JSON. Siempre que quiero pasar objetos, o sea, cosas que no sean string, tengo que pasárselas como JSON para que después Vue lo reconozca como lo que es. Y digo, Entonces, sí. ¿por qué hay que pasarle esos 2 puntos al principio? Ya. Esto es. Cuando no le podéis no pasar los 2 puntos, pero siempre va a recibir strings al otro lado. Ahí corríjame si me estoy descarrilando, pero eso es lo que entiendo. Cuando le pasáis los 2 puntos es que le estáis haciendo un binding, que se llama, que también lo voy a explicar después un poco más, que es a este atributo yo le quiero dar este valor, pero que no es necesariamente un string, sino que es algo que estoy definiendo como otra cosa. Ya, lo pregunto porque siempre me pasaba ese problema, de que se me olvidaba poner los 2 puntos. y después cacho. Sí. Que es como, bueno, Sí, para cosas como objetos o cosas de Active Record que están serializadas, cosas así, siempre tenéis que poner los 2 puntos. Ya, entonces guardamos esto, lo agregamos acá y vemos que está. Aquí otro tip, no es Vue derechamente, pero como de trabajar con Vue, es que en Chrome hay una extensión que se llama Vue DevTools, que te sirve para ver como el estado de tu aplicación mientras estás desarrollando por el lado de Vue. Esto se traduce en una pestaña acá en la consola, que se llama Vue, y como ven acá, me dice todos los componentes, el root component, que es como el que definí en el application.js, y todos los componentes que están debajo de eso. Aquí tenemos un producto por cada cosa, y podemos estar como inspeccionando los valores. Entonces, vemos que a este le llegó un producto que tiene estas características. Entonces, yo podría ocupar cualquiera de estas características dentro del JavaScript y van a estar definidas. Voy a hacer un poquito de tampa acá. Espera un segundo. Y voy a copiar una estructura para no detenerme demasiado. Para mostrar un poquito más del componente. Y le puse clase, que no me voy a tener cómo explicar qué es lo que hace cada clase porque son más de Tailwind y está como fuera del scope de lo que quiero presentar. Pero básicamente le di un estilo de grilla a esto y para mostrar el nombre, la marca del producto y el precio. Entonces ahora esto se traduce en lo siguiente. Y me faltó el border. Entonces ahora tenemos cajita un poquito más bonita y que está mostrando los datos. Y entonces con esto ya... Chicas, sobre CSS, que esas líneas después se vuelven muy largas y terminan siendo feas. De repente no las, o sea, no ponen las clases en otro documento o algo así. Es que esto es como de Tailwind que pasa así, porque antes ocupábamos como más CSS directo, pero ahora ocupamos Tailwind que son como clases de utilidad y como son clases chiquititas, como cosas de CSS chicas, tienden a alargarse harto para el lado. Lo que he ocupado no lo he encontrado como tan problemático, pero también lo que se puede hacer es que cuando son clases como repetitivas y son hartas, no sé, como estilos de botones, ponte tú, se puede definir
a partir de las clases de Tailwind una clase button que pongáis y la podéis usar en el template. Ya. Pero tampoco he encontrado que sea tan malo como que se alarguen las clases. De repente una cosa buena para abstraerse de eso es como hacer componentes view bien atómicos, cosa de que el nombre del componente view te diga más o menos qué es, en vez del nombre de la clase del CSS. Ya, entonces con esto ya vimos props, vimos view DevTools y una cosa que no les expliqué es qué hacían estas cositas. Esto se llama como string interpolation, si no me equivoco, o template interpolation, y lo que hace es como todo lo que va dentro de esto ejecuta como JavaScript que esté definido dentro del componente en esta parte. Entonces, dentro de esto, hasta ahora lo único que tengo, lo que tengo disponible es el product y todas sus características internas. Pero cuando esta cosa esté más grande, vamos a ver que se pueden ocupar métodos, computed y otras cosas que tenga definidos aquí en el script, las puedo ocupar dentro de esto. Y eso se va a interpolar como un string que se va a mostrar al final en el HTML. Ya. El siguiente paso que vamos a hacer es agregarle una fotito a esto. Si ven, en el producto también hay una image URL. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle... ¿Dónde está? Acá. Ya, vamos a agregarle al código acá. Encima le vamos a agregar un image. Vamos a darle el alt. Y vamos a ocupar de nuevo lo que preguntó antes Andrés, que es estos dos puntos. Y vamos a hacer product.image URL. Y esto es un binding, que entonces si yo le saco el source, o sea, si le saco los dos puntos, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Se cae, claramente. Porque no, se me está cayendo por otra cosa. Me equivoqué. Cada template puede tener solo un hijo en un componente, entonces tenía que envolverlo todo ahí. Ya, entonces, si vamos aquí, vemos que no se ve la imagen, y es porque en source literalmente se puso product.imageURL como un string. Entonces yo no quiero eso, sino que quiero el valor de imageURL como el source. Entonces para eso yo pongo los dos puntos, que es exactamente lo mismo que hacer bind. Oye, Diego, Pum. ¿y ahí no podéis hacer lo mismo de los doble corchetes? No, porque el bbind es para como atributos del elemento, y esto es para poner texto directamente como hijo de un elemento, digamos. Entonces, para atributos se ocupa el bbind y para texto dentro de algún elemento se ocupan la interpolación. Pero si lo hiciera con un compute, por ejemplo, podríais como retornar la imagen, ¿o no? Igual tendría que ocuparlo como dos puntos source, porque la única forma de poner una imagen es con el source del image. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, entonces ahí tenemos las imágenes y voy a de nuevo hacer un poquito de trampa y voy a copiar el estilo para que se vea un poquito más uniforme. Lo único que hice fue darle un poquito más de estilo a esto. Y creo que me faltó acá un border. Lo único que hice fue achicar las imágenes para que todas tuvieran eso. Ya, entonces con esto ya aprendimos lo que es el binding. Y eso más. Ahora vamos a pasar a composición de componentes. Y para eso lo primero que vamos a hacer es pasar toda la lista a un componente view.
en vez de que tengamos acá en el index HTML como el products.each, vamos a pasar eso a un componente view. Entonces, vamos a pasar esto a, vamos a copiar, hice un nuevo archivo, lo copié para tener una base nueva. Vamos a hacer un product list. Vamos a borrar todo y borrar los props. Ya, con esto ya tenemos un product list y como algo bien naive, digamos. Maldita cosa de Zoom. ¿Cómo mover esta ahorita? Ya. Vamos a copiar esto y lo vamos a poner acá. Ya, claramente esto no funciona, pero lo que queremos es básicamente es repetir eso acá. Entonces lo vamos a dejar como base. Entonces, vamos a poner un div real acá, donde va a estar la lista. Y quiero iterar sobre los productos, ¿cierto? Entonces, para eso se ocupa algo que se llama before. Entonces, aquí hago before. Por si acaso, ese como autocompletado que hice es por una extensión que se llama view2snippets. Está acá, view2snippets. Que te deja como hacer autocompletado algunas cosas. Entonces, yo escribo before y se me autorrellena esta cosa. Vamos a ordenar esto un poquito. Para que no me salgan esos errores. Vamos a borrar esto. Voy a borrar esto mientras. Ya. El before tú le das una lista acá de ítems, que en este caso va a ser una prop. De nuevo. Que sea products. Que va a ser de tipo array. Requería también. Lo escribí como el pico. Ahí sí. Ya, le vamos a pedir una props que sea products, que va a ser un arreglo. Y lo ponemos acá. Que es esta es la sintaxis del before. Entonces le doy el arreglo. Y por cada producto dentro de este arreglo, le vamos a sacar el índice porque no lo necesitamos. Y vamos a poner aquí product.id. Y con esto se va a repetir uno de estos divs por cada producto. Y se va a renderar lo que esté dentro por cada producto también. Aquí el key es algo que usa Vue internamente como para traquear cada uno de los elementos de la lista. Creo que era como por si cambiaban elementos de orden, como para que Vue no se maniara, una cosa así. Pues la cosa es que el key debería ser como algo único para cada elemento de la lista. Ya, entonces vamos a renderar esto dentro de nuestro index.html. Y vamos a sacar esto. Vamos a hacer product list. Copiar esto. Y pasarle 2 puntos products, porque le estamos pasando un arreglo. Y de nuevo esta cosa va. Se me mareó ahí. Y aquí hacemos toda la lista de productos, se la vamos a estar pasando. Y también hay que pasársela como JSON. Pero por ahora no estamos haciendo nada acá, solo estamos haciendo AST. Así que eso no vamos a tener que cambiarlo, ¿verdad? Vamos a tener que hacer product. Y pasarle como prop el product. Este como backslash y terminarlo al tiro es una forma abreviada de hacer como product
no poner las dos si es que no hay nada dentro, en el fondo. Entonces, para no poner las dos, si es que no hay nada dentro, pongo así mismo, ¿no? Ya, entonces estamos haciendo esto acá. Y tenemos que agregarlo a la application.js ahora porque lo vamos a usar ahí. Vamos a copiar esto. Vamos a hacer product list. List. Product list. Ya. Veamos qué pasa. No pasa nada. ¿Qué nos sale acá? Nos sale que el componente no está registrado. Y claro, porque no le hemos dicho a product list de dónde sacar este producto. Entonces, lo que hacemos es import product from, no creo que no necesito eso, product.view. Y pareció a lo que hicimos en el product, o sea, en el application.js, le pasamos un components y lo declaramos acá. Y ahí está. Tengo una duda. ¿Por qué antes tuviste que, como en packs, definir products y no definiste ahora products list? ¿Eso es solamente cuando los quería usar de view? Ahora, product list lo ¿Sí? definí acá. ¿Esto? ¿Te refieres? Ah, perdón, no lo había visto. Ya, perfecto. Bueno, y bueno, también con respecto a esto, ahora product no lo estamos usando en una vista de Rails, entonces técnicamente no lo necesitamos y lo podemos borrar. Ah, perfecto, ya. Entonces esto Gracias. sigue. Bueno, aquí se me chisporroteó el estilo, así que déjenme cachar qué pasó acá. Y me falta un estilo acá. No. Que es... espera. Me copié lo que tenía antes porque no lo... ¿Cuál es el problema acá? No, me equivoqué. Esto es problemas. Denme un segundito. Excuse me. ¿Qué hice? Ya. Ahora el grid está mal puesto. Ahí sí. Ya. Disculpen eso, pero fue solo que se me habían movido los grids. Lo hice un poquito distinto como lo tenía antes, entonces se movió. Pero bueno. Ya, entonces con esto ya aprendimos cómo componer componentes en el fondo. Entonces tenemos un componente view que dentro usa otro componente view y para eso tuvimos que importar el componente view y agregarlo a los componentes dentro de su export default. Ya. El siguiente paso es ya, a estos botones, o sea, a estos les vamos a agregar, no, sorry. La idea es poder seleccionar estas tarjetas y las que están seleccionadas yo quiero ver el total del precio de todo, como si fuera un carrito penca en que podéis solo seleccionar uno de cada cosa. Entonces yo selecciono y quiero que aquí arriba me salga como el total de la compra, por decirlo así. Y para eso vamos a aprender un poco de métodos y eventos. Entonces, el primer paso va a ser ir a ir al producto y agregarle un botoncito. Le vamos a agregar un botón acá arriba. Acá, como al nivel de la imagen, creo que acá arriba hay un botón que yo pueda apretar para seleccionar el producto. Entonces vamos a hacer un div acá. Vamos a ver la imagen dentro de ese div. Y vamos acá a agregar un botón que no va a tener nada dentro, sino que va a tener un poco de estilo.
para que esté al mismo nivel que la imagen. Class. Y a este le vamos a poner class. Ya. Lo que hice fue ponerle un background negro a este bit que ahora encapsula estas dos cosas. Y ocupar CSS para hacer que el padre sea relativo y el botón esté posicionado absolutamente, y eso me permite poner el botón como encima de la imagen, digamos, y así me queda como en esta esquinita. Entonces ahora un botón y yo lo puedo cliquear, pero por ahora no hace nada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer que haga algo. Vamos a hacer, le explico al tiro qué es esto. Click, toggle, select, methods, toggle, select. Ya. Este @click es lo mismo que hacer beyond on. Quizás lo han visto así en alguna otra parte. De hecho, el linter me dice ocupa arroba en vez de beyond. Y lo que hace es como escuchar un evento. En este caso, escucha cuando se le hace clic al botón y lo que hace es llamar a este método. Entonces, si aquí le ponemos console.log. Hola. Vamos a ver que esto debería imprimir hola muchas veces. Entonces, lo que queremos hacer con esto es marcar al producto como seleccionado. Pero vamos a hacer que este componente sea como dummy, no tenga mucha lógica. Entonces le vamos a dar al padre como la tarea de marcarlo como seleccionado. Para eso vamos a hacer que este componente lo único que haga es emitir un evento que se va a llamar toggle selected. Que lo que va a hacer ahora es que el padre puede hacer algo parecido a lo que hicimos acá, de escuchar, pero ahora va a escuchar a este evento y va a poder hacer algo después de eso. Entonces ahora el padre al producto puede agregar un toggle select y llamar acá a select product. Entonces si acá agregamos un método que se llama select product, ahora se va a llamar a este. Chao. Chao. ¿Se entendió bien esa interacción? Sí. O sea, tengo una pregunta chica. A ver, dale, vale. Yo tengo la duda de cuándo se usa con guión y cuándo se usa el otro, el camel. Sé que he visto las dos cosas en distintos proyectos. Yo por lo general para cosas que van como atributos de HTML suelo usar kebab, que es con el guión. Pero supongo que depende. No sé si tenemos una convención demasiado marcada acá. Así que eso. Bueno, ese es como el esquema de cómo se comunica padre e hijo en Vue, sin considerar Vuex, dejando de lado eso. Del padre al hijo me comunico por prox y del hijo al padre me comunico por evento. Una pregunta, ¿ese evento que emite el hijo, o sea, sigue escalando en los demás padres? No. ¿No? No, es solo al padre inmediato. Si se quiere como seguir escalando para arriba, no, una cosa es que quizá conviene ocupar Vuex en ese caso para centralizar el manejo del estado, depende del caso. Pero si se quiere como, no sé, llamar al abuelo, una opción es aquí mismo emitirlo de nuevo, como en el methods this.emit, bla, bla, bla. O sea, this.emit y emitimos el mismo evento de nuevo. Y también hay una cosa que no voy a explicar mucho ahora porque no me acuerdo exactamente cómo era, pero que se llama listeners, que
creo que podíais como bypassear la cosa y pasarlo para arriba, pero no me acuerdo exactamente cómo. Pero a priori, si querías hablar con el abuelo, tenéis que seguir emitiendo el evento a través de la cadena. Diego, Sí, una pregunta. Es que en la línea 11, ahí es ese arroba toggle selected, es que le estáis pasando esa función a como la variable, o sea, como la función definida toggle selected en product. Ese arroba no significa click on ni una cosa rara, ¿o sí? no, esto igual que en el otro lado, esto es igual a Beyond, Perfecto. porque el Beyond es para eventos, y hay algunos eventos que son nativos, o sea, que vienen en los elementos HTML, digamos, como el Ajá. click, como el input en un input, que son eventos que ya existen dentro. Y uno puede definir Perfecto. sus propios eventos emitiéndolos desde un componente. Entonces aquí yo estoy emitiendo el evento toggle selected y en Ya, la lista estoy escuchando ese evento. súper. Gracias. Bueno, entonces lo estoy escuchando y cuando lo escuche voy a llamar a la función select. Eso es lo que se está diciendo al final con el evento. Ya, pero ahora lo que queremos hacer con esto no es imprimir chao, sino que queremos setear el producto como seleccionado y queremos que el hijo sepa que está seleccionado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer un nuevo concepto que se llama data. Vamos a hacer como una copia de los productos para poder agregarle una propiedad que se llame selected, que sea un booleano que me diga si es que está seleccionado o no. Para eso voy a hacer trampa y voy a copiar esto. Acá lo que estoy haciendo es recorrer todos los productos y crear un hash a partir de ellos, en que las keys son los IDs. Entonces, esto se los voy a mostrar en ViewDevTools, que ahí va a quedar más claro, pero además de eso le estoy agregando a cada uno un selected false, para que cada uno esté seleccionado por defecto, para que no esté seleccionado por defecto. Y esto se agrega aquí como normalized products hash. Ya. El data es una función cuyo retorno tiene que ser un objeto. Y las cosas que yo retorno en ese objeto son el estado interno de mi componente. Eso quiere decir que son las cosas que yo debería poder modificar y que puedo también yo ocupar en el HTML o en funciones. Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo, en vez de products, en vez de pasarle como prop un product que viene de mi products de acá, le voy a pasar el product que yo definí acá. Entonces, pues en vez de products, hacer normalized products. Y eso me va a pasar como los valores de este hash. Y eso se lo va a pasar a nuestro otro componente product. Entonces, si ahora vamos acá para que quede un poquito más claro. Eso ya está recargado. Vemos que tenemos la product list, que tiene una products, que es un array con todos sus valores. Y tenemos las data en otra tab, digamos, o sea, en otra parte, que tiene el normalized products, que es lo que definí yo recién, que es un objeto, cuyas keys son los IDs, y el value es el objeto con el selected que yo le agregué. Entonces todos estos tienen selected false. Entonces ahora yo voy a modificar esto. La idea es modificar el data y no modificar el props, porque la idea es como modificar lo que me pertenece. Y data me pertenece, pero props es algo que me llega. Entonces la idea no es modificar las props directamente también. Ya, entonces ahora que tenemos esto, podemos hacer una función que me modifique este selected cada vez que yo cliqueo el botón. Entonces aquí en vez de console.log chao, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer this.normalizedProducts. Me faltó un pequeño detalle. Acá al emitir, no, mentira. Acá, al select product, le vamos a pasar el producto para que se sepa cuál es el que estoy seleccionando. Entonces vamos a agarrar el producto y vamos a agarrar desde nuestro hash el producto con ID
product.id y vamos a setear el selected igual a product.selected negado. Entonces con esto vamos a ir cambiando el valor del producto cada vez que cliquemos el botón. Veamos si funciona o me equivoqué estrepitosamente en alguna parte. Oye, Diego, el que no se haya roto porque ahora le estáis pasando un hash en vez de una lista, ¿es solamente porque el v-for como que por defecto te toma los Sí, valores en vez de las keys? sí, sí. ¿O como... Exacto. En el before, si le pasáis un arreglo, claramente te toma cada valor del arreglo. Y si le pasáis un hash, te toma los values. Itera sobre los values. Entonces, Y por eso no sé. si quisierais también tener la llave, ahí haríais como product, ID y normalize product, así como antes teníais el product, index en el caso del arreglo, o tendría que ser como algo distinto. O sea, el index lo eliminé. Y acá, pero igual puedo acceder al product ID, onda, no se cayó esta línea, por ejemplo, porque estoy igual agarrando todo el producto acá. No, sí, me refiero que como en la iteración, si quisiera, porque la ID en el hash podría ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, Sí, o sea, si fuera algo que no está dentro de mi producto, tendría que ver cómo acceder a eso. Igual, no se me ocurre un caso, pero quizás agregarlo, si es que es algo extra, agregarlo acá, bueno, como ast, bla, 1, 2, 3 y accedo a ese ast. claro. Si es que es algo que me falta, pero porque voy a estar iterando como solo sobre un objeto, entonces necesito que toda la información esté sobre ese objeto. Dale. Me lo imagino así. Ya. Entonces veamos si funciona. Tenemos este product, que es el primero, entonces vemos que está selected false. Vemos qué pasa cuando cliqueo. No pasó nada. Me equivoqué en algo. Maravilloso. Puede ser que falte pasarle el parámetro desde product, view, Pasarle el product.view, parámetro de product. ¿o no? Desde el archivo product ahí, ¿o no? A ver, déjame ver algo. Puede ser, déjame. No, de hecho creo que no es eso. Un poquito. Me molesta esta cosa. A ver, espera. O sea, es que mi pregunta va como, ¿en qué Sí, minuto dale. se le pasa ese producto? Aquí en product, cuando se gatilla el evento, Sí, no en product list, en product. un product. Cuando se gatilla el evento no se le está pasando un parámetro. Ahí donde dice this emit. Sí. Es que Hay que podría pasar. pasárselo acá, ¿no? O sea, podría pasarle como product y acceder. ¿Ya? Y acceder directamente acá. Espera un segundo. Podría hacer eso. Y acá hacer algo como de... No sé si eso Oye, funciona, que me tinca que y tengo el no problema puede por otro tener lado. que ver con que no sé, es que en realidad pasa harto que cuando uno retorna, no sé, una lista y le agrega algo, eh, como que tenía que ser una lista nueva, porque si no, no detectaba el cambio. Sí, estaba pensando que podría hacer eso, pero me estaba funcionando antes, por eso me pareció. Dame un segundo. Déjame cachar qué voy a hacer. No, pero, sorry, Paula, con respecto a lo que he dicho antes, esto no es tan necesario porque igual a esta altura igual tengo acceso a este producto. Ya, O perfecto. sea, no estoy accediendo desde lo que me manda el hijo, sino que Ah, desde lo que tengo aquí definido. ya, bacán. Gracias. De nada. Es que no sé en qué me equivoqué, déjame. pero cuando cambiáis algo en data,
¿se le pasa el tiro a los componentes hijos que ocupan ese data? Sí, porque esa es como parte de la reactividad. Cuando algo cambia, debería cambiar como todo para abajo. A los componentes que lo usan, todo lo que usa debería cambiar. Ya, veamos si me funciona lo que dijo la Ale. A ver, espera. Va, estoy viendo el componente errado. No está pasando nada. ¿Podéis Oh, ver aquí lo en edita. el navegador, en la pestañita de View, si es que te cambia o sea, en el componente Product List, el data? Cuando haces clic. Ah, bueno. Sí, veamos eso. No. ¿Y por qué no está funcionando? A ver, espera. Sorry, gente. Ya, filo, voy a hacer lo que dijo la ley, a ver si no funciona. This.normalize products. Le explico al tiro que estoy haciendo acá, si es que funciona, pero denme un segundo. Ya, ahí funcionó. Sí, era lo que decía Lali. Hay problemas como de reactividad de repente cuando trabajáis con o sea, con objetos y con listas, como que no te reconoce los cambios si es que cambiáis propiedades del objeto en vez de cambiar el objeto entero. Entonces aquí lo que hicimos fue cambiar normalize products entero, copiar todo lo que había antes y sobreescribir lo que había en el key con product ID por el mismo producto, pero con el selected contrario. Ya, muchas gracias, Ale. Y ya, ahora lo último que vamos a hacer es en el product agregar como que se cambie el color de esto según el valor de selected. Entonces para eso vamos a ocupar de nuevo un binding en class y esta es una notación como especial de class y de estilo que se le puede pasar a un objeto que tenga como key la clase que yo quiero agregar, en este caso background green guión 300, digamos, y le paso según el valor, o sea, le paso un booleano que me diga si quiero que esté activada o no esté activada esta clase. Entonces le vamos a pasar product.select. Esto lo que me está diciendo es que aplícame esta clase cuando esto sea true. Entonces cuando esté seleccionado, el botoncito se va a ver verde. En teoría. Entonces, ¡pum! Está bien tarde. Maravilloso. Ya. Entonces con eso ya tenemos lista como la parte de la comunicación del padre y el hijo y sabemos en el padre cuáles están seleccionados. Lo único que nos falta ahora es como sumar los valores de estas cosas. Y para eso vamos a introducir un nuevo concepto que se llama computed. Los computed son parecidos a los métodos, pero son cosas, pero a diferencia de los métodos siempre tienen que retornar algo.
acá que es un método que está haciendo algo pero no está retornando nada, por ejemplo. En los computers siempre tienen que retornar algo. Entonces vamos a hacer un computed que sea total. Y va a tener que retornar algo que por ahora va a ser 0. Y los computers se calculan a partir de las props o la data o otros computers. Y la gracia de tener las cosas como un computer y no como un método que retorna algo es que los computers se cachean y, o sea, se guarda el valor de ese computer y solo se vuelve a calcular cuando cambian las dependencias, o sea, las datas o las props que se ocupen dentro de la definición de ese computer. Entonces, si aquí yo hago, por ejemplo, this.normalizedProducts object.values y con esto hago zoom. No sé si me estoy confundiendo de notación. Price. Y retorno esto. Y vamos a product list. Me equivoqué en la suma. Se me olvidó sumar en JavaScript. Maravilloso. ¿Ah? Un reduce es un array. ¿Cómo? Sorry. Quieres reducirlo, ¿no? Quieres sumarlo todo. Es un reuse, sí. Reduce. Creo Se que me más- olvidó todo. Se va como la... Es el valor previo, no esa es la suma, entiendo. Y el siguiente argumento es como el elemento actual. Sí, la suma y después lo que retorna. Entonces, total más pro. Y va a partir Claro. con 0. No le entregué nada. Va a partir con 0 automáticamente. Ya. Muchas gracias. Se me había olvidado sumar. Y Hay una forma más fácil de hacerlo en todo caso. Según yo es como el estándar, así. se me sumó como Y string. si lee el valor inicial 0, en verdad no sé. Y debe haber tomado un string vacío. Ahí sí. Ya. Entonces, aquí también en ViewDeptor se puede ver el compute. Y solo va a cambiar, se va a recalcular su valor cuando cambien las dependencias. En este caso, si cambia normalized products, va a cambiar el valor de esto. Pero no queremos la suma de todas las cosas, ¿cierto? Queremos solo la suma de las cosas que están seleccionadas. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Y voy a hacer trampa de nuevo y voy a ver lo que tenía antes. Ya, entonces aquí lo que hicimos fue iterar sobre todos los valores y ver si es que está selected y así lo agregamos al total. Entonces con esto, si es que vamos al View DevTools, vamos a ver que parte en 0. Entonces, si yo agrego cosas, se va a ir sumando. Entonces ahora yo puedo agregar lo último al código, acá arribita, el total, que me muestra solo el total y estoy haciendo interpolación del string, o sea, interpolación de string para mostrar el total aquí arriba. Y no guardé. Sí, sí guardé. Esto más arriba. Entonces ahora pum, pum, si lo saco y ahí está. Ya, ese era todo el componente que quería mostrarles. Les quería mostrar un poco de test, no sé si, pero ya son como las 12, no sé si le doy nomás o nos metemos en la estrategia, no sé. ¿Cuánto rato es? Es poquito, igual es un test como bien simple, porque el test es su mundo propio, entonces quería mostrarle algo como bien simple. Démosle. Sí. Ya,
Ya. Entonces, para ver los tests de esta cosa, me equivoqué. Voy a copiar este. Vamos a hacer se crea un product.spec.js. Y vamos a borrar esto. Ya, para ver el test, lo primero que hay que hacer es importar el componente en sí. Entonces vamos a importar product, from product, y estamos importando esto que se llama shallow mount, que como que monta el componente que vamos a testear para poder hacer test sobre él, pero sin renderearlo como en el browser ni nada, solo en el ambiente de test. Es como una forma lightweight de hacerlo. Entonces, es parecido un poco la sintaxis a RSpec en algunos sentidos. Le pasamos un describe en el que decimos qué es lo que estamos testeando, vamos a testear product, y como segundo argumento le tenemos que pasar una función que es el test en sí. Y vamos a testear dos casos. Vamos a testear cuando uno aprieta el botón, yo creo que cambie el color. Quiero testear ese comportamiento, que es como lo más simple. Entonces voy a testear que... antes de eso debería explicar un poco. En Vue son test unitarios también, igual que en Ruby, pero son un poco más de caja negra, en el sentido de que no vamos a estar testeando como los métodos, los computers, así como cada uno por separado, sino que nos vamos a abstraer un poco eso y vamos a testear según los inputs cómo se comporta el HTML, digamos, o lo que ve el usuario, el comportamiento como más genérico del componente. Entonces, según los inputs, y con inputs me refiero a los inputs del usuario, o sea, vamos a simular los inputs de usuario, o también podemos simular los valores de las props que recibe el componente y ver cómo debería cambiar su comportamiento con un valor de prop o con otro. En este caso vamos a hacer eso, entonces vamos a simular con un producto seleccionado y uno no seleccionado, que el botón sea verde o no sea verde. Entonces vamos a hacer un describe que sea when is selected. Le pasamos la función de nuevo. Y aquí, este es un test. Chucha. ¿Por qué se me marcó eso? No sé. Test equivalente a lo que es el it en RSpec, que ejecuta, digamos, el test en sí. Entonces, select button is painted. Y le pasamos de nuevo una función como segundo argumento. Y acá es donde ocupamos el shallow mount de esta manera. Hacemos un wrapper, que es que va a ser el componente en sí en el fondo. Entonces, pongámosle product component. Este va a ser el componente que va a montar el shallow mount. Y yo le digo cuál es el componente que estoy montando. Y como segundo parámetro le paso un objeto de configuración en el que props data me dice cuál va a ser la prop que estoy simulando que va a tener ese componente. Entonces aquí estoy simulando que va a tener un producto y que lo único que nos interesa hasta ahora es el selected true, entonces le vamos a poner selected true. Entonces aquí, igual que en RSpec, lo siguiente sería ocupar un matcher para testear lo que queremos ver. Entonces aquí, de nuevo, le ponemos const, me equivoqué, le ponemos expect, igual que en RSpec, hicimos wrapper, .find, verdad que no se llama wrapper, se llama product component. Vamos a estar buscando en el componente algo del HTML. Queremos encontrar el botón, pero no tenemos cómo encontrar el botón por ahora, entonces ahora le vamos a agregar una ID a esto, que sea botón. Y ahora aquí podemos ocupar selectores de jQuery o CSS para encontrar a ese elemento. Entonces decimos botón. Encuentra el botón, sácale sus clases. Esto me retorna un arreglo de todas las clases que tiene. Y quiero que esto sea igual a un arreglo que contiene
lo siguiente, que contiene background green 300. Y eso expect. Ya, entonces aquí, de nuevo, lo que estoy haciendo es, yo espero que cuando el botón, o sea, cuando me llega un producto seleccionado, yo espero poder encontrar un botón que dentro de sus clases, o sea, que dentro de sus clases tenga este elemento. O sea, que su arreglo de clases sea igual a un arreglo que contiene esta clase. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? Sí, Bueno, perfecto. si tienen dudas, me dicen. Y ya, ¿cómo correr esto? Vamos a acá. Hacemos yarn test y lo voy a poner product solo para que me corra, para que me corra solo ese test y no me corra otra cosa que tengo ahí que es basura. Hacemos yarn test product y me equivoqué en algo. Maravilloso. To equal is not a function. Me faltó. Es expect. Eso. To equal. Ahí creo que está. Ahí está. Entonces con eso ya sabemos que está pasando el test y que cuando me llega un producto seleccionado está pintado blanco. Y por completitud vamos a copiar el test y hacer el caso contrario. Not painted. Le pasamos selected false. Y le decimos, en vez de to equal, le decimos not to equal. Y con eso le estamos diciendo que no incluya esa clase. Que me faltó cambiar un texto. Pero bueno, ahí vemos que están pasando los dos tests. Select button is 20 y select button is not 20. Y eso.